que les quiero hablar es sobre Made in Abyss. Voy a hacer primero que todo una pequeña reseña. He de decir que los que no han visto el anime sería bueno que lo hayan hecho para ver este video. Sin embargo, deténganse ahí un momento. La primera parte del video va a constar solamente de lo que es reseña sin spoilers. A partir de la segunda parte hay algunos elementos del anime que necesito analizar, por ende daré full spoiler. En ese momento, aquellos que no hayan visto el anime y que les gustaría, sin hacerse esos spoilers tan feos, detengan ahí el video y vayan a verlo para allá. Ahora sí, comencemos. Made in Abyss es un manga creado en el año 2012 por Akihito Tsukichi, serializado de manera online por el sitio web Comic Gum. Además, pertenece a la editorial Takebosho. En 2007 tuvo una adaptación a anime, dirigido por Masayuki Kojima y además escrito por Hideki Kurata en Estudio Cinema Citrus, correspondiendo además a la categoría de Seinen como demografía. Los géneros que abarca esta historia van desde la aventura, la ciencia ficción, el drama, la fantasía, el misterio psicológico y el romance. Reseña. Made in Abyss trata sobre una niña llamada Riko. Esta niña vive en un orfanato que pertenece a los Caverraid, o vendrían siendo también saltadores de cavernas. Estas personas vendrían siendo una especie de cazadores de tesoros que se internan en lo que vendría siendo un gran abismo que se encuentra en la ciudad de Ord, lugar donde se encuentra el orfanato. ¿Qué pasa con este lugar? Cada vez que la gente baja, capa por capa, va sintiendo mayores pesares y problemas físicos, porque resulta de que el lugar, cuando uno va bajando, puede producir secuelas en las personas. Bien, es un lugar muy peligroso y por ese motivo aquellas personas que logran internarse y traer muestras o traer testimonios y vestigios de lo que se encuentra allá abajo son considerados dentro en la superficie como grandes héroes, porque hay muchos artefactos que se encuentran enterrados allá que incluso podríamos decir que van en contra de la lógica del lugar, hablando por la superficie, porque el abismo tiene su propia física y su propia mecánica. Me gustaría decir una cosa antes de proseguir con esto. Yo pienso, sinceramente, que este anime o este manga hubiera sido un genial juego. Y de hecho voy a ir nombrando a lo largo del video los puntos que para mí hacen que esto realmente hubiera sido un juego. Y ya se van a ir dando cuenta, ¿bien? Bueno, como iba diciendo, el asunto es que esta pequeña Riko, un día cuando se encontraba junto con otro novato, igual que ella, un silbato rojo, excavando, se encontró con una gran amenaza. De hecho, prácticamente casi murió. Solo que la salvó un pequeño robot, que luego ella lo va a nombrar Reg, porque tenía un perro que se llamaba así, bueno, le puse el mismo nombre, para recordar. Este robot al parecer tiene amnesia y pareciera que viene desde el abismo. Incluso creen que podría haber sido una de las reliquias como más poderosas o de las más interesantes de analizar ahí, dadas sus funciones, o sea, parece un verdadero niño. Un niño humano pero con partes de cyborg. Bueno, y el asunto es que estos dos niños emprenden su viaje. La muchacha porque quiere ver si es que puede reencontrarse con la mamá, que se cree que murió en el abismo. Y Reg porque como sabe que viene del abismo y perdió su memoria, quiere recuperarla y quiere ver qué hay allá abajo, porque no recuerda nada. Se internan hacia esta aventura. Elementos que hay que mencionar que tiene, pero de maravilla este anime. Primero que todo, el argumento y el desarrollo de personajes. Está realmente muy bien trabajado, ¿bien? El aspecto técnico de lo que vendría siendo lo visual, dígase de la fotografía, ¿bien? Dígase la paleta de colores, o sea, tiene unos contrastes en los escenarios que presenta, pero realmente maravillosos. Cuando uno lo mira, de verdad que se sumerge en esta historia, como que sientes que tú mismo estuvieras inmerso en la aventura. Si ustedes siguen mirando y avanzando en lo que vendría siendo la historia como tal, resulta de que, sí, al principio puede parecer una historia como típica de rol. De hecho, si ustedes han jugado juegos de rol, van a encontrar una semejanza y como que van a decir, ajá. Pero eso no está mal, porque la manera como lo hace Made in Abyss es lo disfrutable. Y espérense, ustedes dirán, ¿y ese tipo de diseño? Porque como pueden estar viendo, o sea, miren el diseño de personajes que tiene Made in Abyss. Es una cosa bastante kodomo, muy kawaii. De hecho, me recuerda muchísimo a estos juegos japoneses de rol que uno se encuentra de pronto por ahí en las consolas, o también han salido muchísimos juegos para celular con este tipo de diseño. Entonces,
como que uno ahí va viendo y como que va encontrando ciertas semejanzas. En resumen, tanto diseños de personajes como estética es realmente sobresaliente. Y haciendo un pequeño resumen, fotografía, paleta de colores con esos contrastes que tiene la animación que realmente son maravillosos, escenarios y fondos, la utilización de este diseño que pareciera un 3D bastante bonito, la animación propiamente tal, la fluidez de las tomas, de los movimientos, de los planos, de verdad que lo hace una experiencia realmente disfrutable ver este anime. Es una belleza visual y no es disonante en ningún momento pareciera que los personajes están por sobre esa hermosa fotografía que tiene por detrás el paisaje. Al contrario, son uno con lo mismo, es una fusión, hay una armonía. Esa armonía que logró Made in Abyss en cuanto a la parte estética es muy bonita. Pero ¡ey! No se queda ahí solamente. Escuchen simplemente la musicalización de Made in Abyss, o sea, su banda sonora es espectacular. Y tengo que decir, o sea, banda sonora son todos los sonidos que lo componen, no me estoy refiriendo solamente a la parte de la música, ¿ok? No, es que cada sonido, cada detalle que ponen ahí, el movimiento, el sonido del viento, cuando corren, cuando hablan, el llanto que en algunos momentos muestran, o esas pausas y silencios para hacer reflexionar, la manera de cómo está manejado, la dirección que tuvo el sonido fue pero de primer nivel. Y eso mismo también me vuelve a hacer pensar, ¿y qué tal que hubiera tenido una musicalización así de buena un videojuego de Made in Abyss? Es que de hecho la historia lo tiene todo como para haberse hecho un excelente videojuego. ¿Ya? Y bueno, hasta aquí voy a dejar lo que vendría siendo esta mini reseña con los aspectos técnicos relevantes de este anime. Ahora, antes de proseguir a la parte de los spoilers, me gustaría dar algunos antecedentes que yo creo que en cierta forma podrían afirmar lo que les estoy diciendo yo. Y va lo siguiente. Simplemente miremos. Chekihito, su mangaka, trabajó durante 10 años en la Konami. Para los que no saben, es una empresa de videojuegos. ¿Bien? 10 años antes de llegar a la creación de este manga. O sea, el hombre tiene ya un camino trazado y sabe muy bien el tipo de historias que se construyen en el rubro. Él ha trabajado en eso, ha estado inmerso en ese tipo de ambiente, ¿ok? Además hay otra cosa bastante interesante. Según una entrevista que él dio, se inspiró precisamente en este tipo de aventura de fantasía, como con algunas partes bastante dark, por así decirlo, precisamente en un manga llamado Silver Spoon. Y de hecho, cuando él fue a una exposición en Ueno del Museo de Ciencias Naturales y vio de hecho un árbol, como que se pensó lo siguiente, dijo, sería interesante crear una historia basándose en cómo sería la composición microscópica de ese árbol. Y entonces de ahí sacamos muchos escenarios que él se pensó de fantasía, incluso algunos monstruos que no hemos visto en ninguna otra parte, cómo los representa él ahí. Así que innova bastante en muchísimos aspectos, ¿ok? Yo creo que lo que acabo de decir en cierta forma como que le da peso. Sí, hubiera sido un excelente videojuego antes de haber sido manga o antes de haber sido anime. Eso sí, no quiero que me malinterpreten, no estoy diciendo de que tendrían que haber hecho un videojuego en lugar de ese anime que no me gusta, o un videojuego en lugar de ese manga que no me gusta. No. Estoy simplemente diciendo de que si hubiese salido un formato primero en videojuego, realmente no hubiera sido algo malo de apreciar. Que de verdad el trasfondo que tiene por detrás es muy bueno. Y finalmente, los elementos que tiene Made in Abyss, partiendo por los protagonistas, estos dos niños que parten en esta historia. De hecho, la manera de cómo se desenvuelve el llamado a la acción, el llamado a la aventura, la construcción del mundo, las reglas que lo están rigiendo, ya les dije, el abismo tiene sus propias reglas. De hecho, va a haber un capítulo más abajo que incluso explica la composición del abismo. ¿Bien? Entonces todo eso obviamente a uno lo hace como pensar. El hecho de ir como por etapas. O sea, mientras más profundo me adentro, los jefes de piso, por así decirlo, son cada vez más poderosos. Los peligros a los que me voy a enfrentar son cada vez más grandes. ¿Bien? Ahora lo otro, o sea, el tipo de linealidad en la historia tampoco es algo que no hayamos visto y de hecho es un recurso bastante utilizado y muy exitoso. Bueno, hay unos escritos de psicología de un autor llamado Carl Jung
Y también en la parte de la mitología tenemos a Campbell. ¿Estas personas quiénes son? Son finalmente quienes han fundado las bases o presentado las bases en lo que nosotros conocemos comúnmente como el viaje del héroe. Haré un video prontamente sobre el viaje del héroe, si ya lo tengo hecho, lo encuentran por acá. En fin, continúo entonces. El viaje del héroe es un elemento que se encuentra bastante en muchísimas obras de gran éxito a nivel de taquilla. Lo podemos encontrar en obras como Harry Potter o como en Star Wars, por nombrar algunas. Tolkien por ahí con su Señor de los Anillos también. En fin, entonces tiene una serie de elementos, el llamado a la acción, a la aventura, eso de yo me sumerjo, conozco compañeros en mi aventura, tengo un mentor en mi aventura. Cada elemento de estos como que va sumando y ya hay como una especie de fórmula del éxito ya trazada. Y esto incorporarlo en Made in Abby le resulta bastante bien, es muy cómodo, porque como está construido como una especie de historia en real, por etapas, entonces obviamente esto se aplica bastante bien y es bastante interesante de leerlo, o sea, tampoco es como que se le haga repetitivo, porque la manera de cómo lo pone, la carismática presencia de los personajes también, y cómo la historia se va entrelazando, es realmente refrescante. Y dejemos hasta aquí lo que vendría siendo la fundamentación. Bueno, continuemos. Analicemos esta preciosa obra. Primero vámonos con los personajes. Ya les dije, tenemos a una niña llamada Rico. ¿Quién es Rico? De hecho es una niña curiosa. Podemos ver algunas escenas como por ejemplo... Entonces, escenas como esta donde aquí esta niña es literalmente colgada desnuda, pero desnuda una niña de 12 años, por hacer ese tipo de travesuras. Ya como que lo vamos encontrando un pequeño detalle Made in Abyss, pareciera ser que no es una historia tan apropiada para menores. Sí, porque es un formato de seinen. Y no es porque sí, de hecho si ustedes se van a la obra original, el manga es bastante gore. Entonces, esta disonancia que se produce entre personajes tan kawaii, personajes tan adorables, y las escenas de violencia extrema a veces que vemos, esa sangre, y bien fundamentada, o sea, no es porque vamos a la carnicería porque sí, no, para nada. Como que la historia es cruda y te muestra esa crudeza, y te muestra una disonancia, y entonces, en cierta forma, una historia así de cruda, con ese tipo de diseños, te la hace más amigable. Y es raro. Otra de las cosas que me gustó mucho de Rico, por ejemplo, es este tema cuando ve por primera vez a Reg y tiene que investigarlo. Ay, pobre Reg, todo lo que le hizo. No, pobrecito, no, pobre niño. Vamos prosiguiendo y ella después quiere seguir los pasos de su mamá. O sea, le entregan el silbato blanco porque supuestamente la mamá se encuentra desaparecida. O sea, no le quieren decir que probablemente se murió, pero es lo más lógico que uno podría pensar. Y llegó hasta la superficie del silbato. Se lo dan a ella. Ya no sabe qué hacer en un principio. Se comporta bastante feliz. Realmente no conoció mucho a su madre. Y de hecho esa parte como que la dejan bastante evidente. Y me gusta que lo hayan hecho así porque en muchas otras historias es que porque el papá fue biológico y porque quiero conocerlo y no te dio nada a ese padre, como que me parece medio... No te la compro mucho, sobre todo si es que me voy a una aventura donde probablemente sabes que no hay un viaje de regreso y solamente es un boleto de ida. O sea, ir a arriesgar mi vida por alguien que ni siquiera conozco. Pero la justificación que le dieron aquí en Made in Abyss, que es como que no solamente por ser su madre, sino que también porque es su heroína. Como cuando tú quieres seguir los grandes pasos de una gran persona. Y luego nos sumergimos más en la historia de esta pequeña Rico. No sé, nos damos cuenta, por ejemplo, de un detalle muy interesante. Es el tema de por qué los ojos le fallan. Y es porque se supone que la niña está bajo la maldición del abismo. ¿Bien? Todavía no he explicado la estructura del abismo, lo voy a dejar para un poquito más adelante.
pero se supone que ella cuando era pequeña fue afectada por la maldición porque su madre bajó embarazada de ella al abismo. Luego nosotros nos adelantamos en la historia y realmente nos enteramos de que la niña nació muerta. La metieron en uno de estos objetos que tenía la capacidad de traer un ser vivo desde el abismo hasta arriba, porque resulta de que el hecho de que un ser humano naciera allá, o sea, no había manera de que sobreviviera. Menos un bebé que no tiene la habilidad, no tiene el poder necesario. Y bueno, la niña llega hasta la superficie estando viva, pero con esta secuela de los ojos. Y no es que ella realmente tenga una mala visión, sino que el hecho de que si ella no ve a través de los cristales, sufre unos grandes dolores de cabeza. El misterio también que nos sugiere Made in Abyss es bastante bueno, o sea, te mantiene en la atención y te mantiene expectante y tú quieres saber más y quieres llegar al fondo del asunto, y literalmente al fondo del abismo. Luego tenemos a este otro personaje, el Red, que me parece un personaje realmente entrañable. Es como la mesura en cierta forma de Rico, pero es también su pareja perfecta, o sea, lo acompaña en todo. Y hasta acá vamos a dejar este podcast. Síganme para más contenido similar, si es que aún no lo han hecho. La próxima semana estaría subiendo la segunda parte de este video porque aún me falta analizar el resto de los componentes de lo que vendría siendo el anime y algunas partes del manga. Y tampoco les he dicho la composición del abismo. Así que si te quedaste con la intriga y quieres saber de qué va, sígueme y veme la próxima semana. Los jueves subo video por si acaso. Recuerden que tengo redes sociales, síganme por ahí, contesto todo lo que me mandan. También escriban abajito en la cajita de comentarios cualquier cosita, yo lo voy a estar respondiendo. Y nos estaríamos viendo hasta la próxima semana, chicos. Bye bye.